sea bendiciéndonos en esta tarde, una tarde bastante hermosa. Noviembre nunca había sido así tan caluroso, siempre era en diciembre, pero ya eso nos está indicando de que el año está terminando y que hay cosas que debemos hacer y realizar, que se realizan siempre a fin de año. Los días van pasando y los cumpleaños se van cumpliendo. Y los voy a invitar a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo al 43 al 47. Vamos a terminar ya este capítulo en este día. Y mientras usted busca la palabra, quiero darle gracias al Señor y bendecir la vida de Danielita, que ayer cumplió un año más en el Señor. Que Dios sea bendiciéndole a ella grandemente, a su familia, y que siga sirviendo al Señor con toda dedicación, búsqueda y servicio de nuestro Dios. Dios bendiga a Danielita, que cumplió un año más en el Señor. Amén. Me dicen que se amanecieron, ahí estuvieron hasta... Hoy día están levantando a algunas con espátula, no querían levantarse. Tiene que haber estado muy bueno ese cumpleaños. ¿Ah? Algunas no llegaron a las casas, miren. Miren la que están agrandadas estas chicas. Pero mientras sea sanamente, Dios sea bendiciéndoles grandemente. Y eso sabe que la palabra del Señor, por algunos pueden ponerse críticos y pueden decir, no, eso no es bueno, eso es malo. No, la coinonía siempre estaba. Y vamos a hablar parte de eso en este día. Así que quiero, si ya encontraron la palabra del Señor, que se pongan de pie y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Tome su asiento. Ya terminamos, estamos terminando el capítulo 2 de esta serie de mensajes del libro de los Hechos, de donde sabe que, no sé si alguno de ustedes lo ha leído con paciencia y con tranquilidad, no como una lectura, hoy día nos dijeron que debíamos el libro de los Hechos y uno lo lee, pero si uno lo hace con detención, sabe que el libro de los Hechos, uno a veces ve películas y se asombra de las películas, pero en el libro de los Hechos hay traición, hay persecución, hay poder que se derrama, hay milagros, hay sanidades, hay hechos que nos sorprenden y peleas también, hay confusiones, hay declaraciones, hay un cónclave que se reúne para analizar una situación X de unos hermanos que estaban. Hay naufragios, hay pérdidas, hay azotes, hay persecución, hay apedramiento, hay muerte. Todas estas cosas están en este. Uno a veces ve una película y dice, oh, qué buena esa película porque hubo una de estas cosas. Pero en este libro es para hacer, yo creo que más que un bestseller. Es maravilloso cómo este libro nos enseña, nos alienta, nos anima, nos exhorta y nos guía. Y más aún, todo por un poder, que es el poder del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Uno a veces ve las películas y dice, aquí viene el superhéroe. ¿Cuándo va a llegar el superhéroe a salvar la situación? Y el Espíritu Santo hacía milagros.
Y el Espíritu Santo aquí aparece para derramar poder sobre una iglesia que está naciendo. Amén. El resultado de la predicación de Pedro fue realmente un resultado asombroso. La iglesia creció de 120, se recuerdan que estaban unánimes en Pentecostés, ahí en el aposento estaban orando, buscando la llenura, que bajara ese poder que Jesucristo les había prometido, y de esa predicación, de lo que Él expone, de lo que Él exhorta, diciéndole a aquellos hombres que estaban ahí, que estaban confundidos, decían, estos están ebrios. Pero no es que estaban ebrios, sino que se estaba cumpliendo la promesa que había dado Joel, que había dado Ezequiel, que había dado Jeremías, que había dado Isaías. Aquellas promesas de que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Y Pedro les explica a aquellos hombres y quedan anonadados. Es más, dice la Escritura, que ellos quedaron tan asombrados como que un puñal les atravesaba el corazón. Y ellos quedaron tan compungidos a eso, a esa palabra que Pedro les estaba diciendo, que no hallaron más que decir, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos ahora? Y Pedro maravillosamente les dice, arrepiéntanse y conviértanse. Amén. Es como cuando nosotros llegamos y ya, ¿qué tengo que hacer ahora? Después que el Señor nos enrostró nuestro pecado, después que nos dimos cuenta que éramos pecadores, el Espíritu Santo nos trató con nuestra vida, ¿qué vamos a hacer ahora? Solamente arrepentirnos y entregar nuestras vidas al Señor. Por lo menos pasó en mí y creo que también en usted haya pasado. Pero aparte de aquellas cosas que hacían y las señales que se estaban realizando en ese tiempo, quiero que reflexionemos en un momento. ¿La vida de ese tiempo era más fácil que la de hoy? ¿Quiénes dijeron que no? Ya, ¿por qué dice que no, hermano Alexis? No estamos hablando de alabar. La pregunta es, si la vida de aquellos hombres era más fácil o más difícil que la que hoy se vive. Era más difícil. ¿Por qué? La vida cotidiana. Me refiero a la vida cotidiana. Pues los que van a, ¿para dónde voy? Van a decir, el pastor va para allá. ¿Era más difícil la vida cotidiana de ellos o era más fácil que la nuestra? Pues nosotros decimos que nuestra vida es complicadísima. No tenemos tiempo para nada. ¿No es cierto? Sí, sin lugar a duda había más amor, más entrega, servían al Señor, como había dicho nuestro hermano Alex. Sí, pero la pregunta es, ¿la vida de ellos era más fácil o más difícil que la nuestra? Era más difícil. ¿Por qué? Para ellos la vida era más difícil. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo. Nosotros no buscamos a Dios como yo. Esa es la respuesta de la hermana Karina. En lo espiritual. ¿Todos comparten eso? No estoy enjuiciándola, sino que solamente es para que reflexionemos un momento. La vida de ellos era precaria. ¿Ya? En ese tiempo no existían las lavadoras. ¿Cuántas de ustedes tuvieron que lavar a mano en una alteza? Y ahora tienen lavadora en sus casas, ¿cierto?
¿Le es más fácil o le es más difícil? Más fácil. Algunas tienen hasta secadora. Sacan la ropa seca. En ese tiempo no existía. Ellas tenían que salir a lavar al río. En ese tiempo, las mujeres tenían, ustedes abren la llave y sacan agua inmediatamente. En ese tiempo, tenían que salir a buscar el agua a los pozos. La Escritura nos da varios ejemplos de eso. De hecho, una mujer samaritana que había ido y le había pedido a Jesucristo agua y que tenía que ir en una hora que no era correspondiente o que no debía ir porque las otras la molestaban o la insultaban. El machismo en ese tiempo era terrible. Una mujer que se hiciera cristiana era algo que no. ¿Cómo? Entonces podríamos decir, a la luz de lo que ustedes mismos responden, que la vida de aquel tiempo era mucho más difícil para aquellas personas. Más sacrificada, dice nuestra hermana Luzmira. Y es verdad. El problema está en que esas mujeres, esos hombres, daban todo por servir al Señor. Y ahí le encuentro razón, hermana Canina, cuando usted dice, nosotros a lo mejor no buscamos de la forma en que ellos buscaban. No creemos en la forma que ellos creían. No estábamos dispuestos a entregar todo nuestro ser, nuestro tiempo, incluso nuestro dinero, en razón de la obra del Señor. Para nosotros es más fácil. Vivimos un tiempo de tecnología que incluso nosotros decimos, no, si es difícil servir al Señor en este tiempo. Si realmente aprendiéramos, reflexionáramos de aquellas cosas que ocurrían en ese tiempo, nuestras vidas cristianas serían muy diferentes. Amén. Los nuevos convertidos no solo agregaron el cristianismo a su ya ajetreada vida. Ellos trabajaban en el campo y luego buscaban del Señor, como dice la Escritura, sino que se consagraban y tenían una nueva vida cristiana. No un estilo de vida, sino ellos vivían la verdad de la redención que está consignado en las Escrituras y fue entregada por el testimonio de los apóstoles o de los discípulos de Cristo. Eso era lo que ellos vivían, convicción de quien estaban sirviendo. Ellos creían que Cristo venía pronto. No como a lo mejor muchos de nosotros que decimos, queremos que Cristo venga, pero muchas veces en nuestra oración la verdad queremos que venga un poco más allá porque me faltan hartas cosas por hacer. No sé si usted lo ha pensado y a veces se piensa de esa forma. Queremos que Cristo venga, pero si nos preguntáramos, ¿queremos que venga ahora? ¿O estamos esperando unos añitos más para poder hacer todas aquellas cosas en las cuales no he podido hacer? Ellos oraban para que Cristo viniera ahora, ya, en este momento. Ellos esperaban eso y por eso entregaban sus vidas. Por eso vamos a leer más adelante cómo ellos se entregaban, cómo ellos fueron muertos, cómo algunos fueron martirizados. ¿Cuál fue el primer mártir de la iglesia? ¿Qué te pasa? Este era el nacimiento de la iglesia del Señor y tenía unas cualidades que nosotros debemos tener, mantener y practicar para el crecimiento de nuestras vidas y la de la iglesia. Era una iglesia reverente. El versículo 43 dice que la palabra de la versión Reina Valera traduce correctamente temor, pero no es un temor de miedo, de espanto, no, sino que encierra la idea de respeto y reverencia. El cristiano vive reverentemente porque sabe que siempre está en la presencia de Dios y que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Por eso nosotros debemos tener un temor reverente. Nosotros debemos comprender que Dios está, como decía la pastora Anita, cuando terminaba de orar, y te está viendo. ¿Se recuerdan? Porque debemos pensar que cada acto, que cada hecho, que lo que usted realiza, cuando no está en la iglesia, cuando usted está a solas, Dios también está ahí. Amén.
Y no es miedo de que Dios me vaya a condenar, no, sino que es temor reverente hacia Dios. Porque el Espíritu Santo, como estamos aprendiendo los días jueves, está en nosotros, mora en nosotros, habita en nosotros. No es solo un momento, no es solo algo emocional. Él está día a día con cada uno de nosotros. Usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo no se manifieste en nosotros es porque muchas veces nuestra carnalidad va primero que lo que el Espíritu Santo podría hacer. Amén. Pero nosotros, la iglesia en ese tiempo era una iglesia reverente. Amor, tenía temor por Dios, amaba a Dios. Amén. Por eso le digo que si nosotros tuviéramos esas actitudes o esa cualidad en nuestras vidas o en esta iglesia, la iglesia sería muy diferente. Amén. Era una iglesia en la que sucedían cosas. Dice la Escritura que habían señales y maravillas. Si esperamos grandes cosas de Dios, emprendemos grandes cosas por Dios, sucederán cosas. Cuando muere la fe, mueren también los resultados. Sucederían más cosas en la iglesia si creyéramos que Dios puede y quiere hacer cosas por nosotros. Sucederían cosas. Dios quiere usar a su iglesia. Dios quiere usar sus vidas para hacer cosas, para que se hagan señales y milagros. No soy de los que piensan de que esas cosas fueron en ese tiempo o cuando se hizo el canon bíblico se cerró. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo en todo tiempo, hasta que Cristo venga. Esa es la postura mía como pastor, esa es la postura de la iglesia como poseedora y declaración de fe. Creemos en que el Espíritu Santo se sigue moviendo en estos tiempos. Era una iglesia en la cual sucedían cosas. Era una iglesia solidaria. Aquellos primeros cristianos tenían un fuerte sentido de responsabilidad mutua. El que es cristiano de veras no puede soportar tener demasiado cuando otros pasan necesidad. Si hay algo que nosotros debemos tener en nuestro ADN, en nuestra forma de ser como iglesia, es que si sabemos de alguien que está pasando necesidad, nosotros no podemos quedarnos como si nada. Debemos actuar, debemos hacer cosas, debemos realizar cosas. Debiéramos preocuparnos por aquel que está pasando necesidad. En ese tiempo, aquella iglesia que estaban haciendo se preocupaba de eso. Y no solo eso, sino que lo podemos ver cuando Pablo le pide los hermanos de Macedonia, le piden que ellos querían ayudar por la necesidad que existía con aquellos hermanos judíos que estaban en Jerusalén y querían ellos ayudar y se dieron a sí mismos para poder ayudar a aquellos hermanos, para ofrendarles sobre las necesidades que habían. Nosotros debemos aportar para aquello, ser una iglesia solidaria. Era una iglesia que daba culto a Dios. No se olvidan los primeros cristianos de frecuentar la casa de Dios. Es algo que ellos realizaban independiente de que ya no estaba o que no está, pero ellos se acercaban. Debemos recordar que Dios no reconoce una religión solitaria. La mitad de la emoción que muchas veces uno siente en un concierto o en una competición deportiva es porque nos encontramos entre mucha gente que en ese momento comparten el mismo interés y las experiencias. Y si alguien es un poquito suelto de labio a veces puede estar en el estadio y también se le salen los epítetos, los adjetivos calificativos hacia el árbitro o hacia un jugador, ¿cierto? Porque la emoción los embarga, pero eso es solo emoción. Pero cuando una iglesia que da culto a Dios, lo que experimenta es que el Espíritu de Dios se mueve en aquella iglesia. Y Dios, y lo que nosotros podemos sentir aquí no son emociones, sino que es la presencia misma del Espíritu Santo.
Eso es lo que nos hace diferente de cualquier concierto, de cualquier competencia deportiva, que eso es momentáneo. La felicidad es momentánea y usted lo puede ver en los equipos, las barras, que en un momento el equipo va arriba y todo, qué bien, y después, y como dicen la palabra que hoy a veces está de moda, que somos chaqueteros. Y los chilenos a veces somos chaqueteros. Cuando nuestra selección estaba ahí, eran todos buenos. Pero ahora son todos malos. Pero son emociones. Pero en Dios no hay emociones. Nos emocionamos, sí, no puedo decir que no, pero sí nos emocionamos, pero el Espíritu de Dios va más allá de aquellas emociones. Va mucho más allá. Porque, y cuando digo que va más allá, es porque cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, cuando estamos pasándola mal, y el Espíritu de Dios toca nuestras vidas, viene aquella presencia, aquella llenura en nuestros corazones. A pesar de los problemas que podamos estar viviendo, nosotros podemos adorar a este Dios maravilloso. Podemos darle culto a Dios por encima de lo que podamos vivir o estar pasando. Aprendíamos hace unos domingos atrás, ¿se acuerdan? El Salmo 145, que el rey David nos daba y nos enseñaba cómo debíamos adorar y por qué debíamos adorar a Dios. La iglesia en ese tiempo daba culto a Dios. ¿Los voy a perseguir? No importa. ¿Los vamos a matar? ¿Los vamos a quemar? ¿Los vamos a encarcelar? Y adoraban, bendecían. Dice la Escritura que Pablo y Silas estaban ahí en lo más profundo de la cárcel y estaban adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Los querían matar? Sí, pero ellos adoraban. Hermano, ¿qué vas a hacer como iglesia cuando estés pasando un problema? ¿Te vas a poner a criticar, a reclamar? Te recomiendo que te pongas a adorar. Que te pongas a adorar a este Dios maravilloso. Y Él dará el bálsamo, Él dará el consuelo, Él dará el aliento a nuestras vidas. Y verás que a lo mejor lo que estás viviendo es pasajero, porque lo que nos espera ya es eterno. Amén. Era una iglesia feliz. Versículo 46 decía, tenía regocijo en lo íntimo del corazón de los cristianos. Hay un gozo que nadie ni nada nos puede quitar. Cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas, no hay nadie ni nada que te pueda quitar ese gozo. Amén. Una iglesia cristiana saludable atrae a las personas a Cristo. El celo de la iglesia de Jerusalén en la adoración y amor fraternal fue contagioso. Una iglesia saludable y amorosa crece en cantidad de discípulos. Si hay algo que puede hacer esta iglesia, que pueda, si es cariñosa, si es amorosa, si es sacrificial para servir al Señor, va a traer a otras personas a servir a Cristo. ¿Qué sucede? ¿Por qué muchas veces no crece? Es porque a veces nos dedicamos a solo reclamar, a solo mirar el error, a solo que no se hace lo que yo quiero y se hace lo que otras personas, y no nos fijamos que la iglesia debe crecer, que yo debo ayudar, debo orar, debo buscar y animar a que los que estén por delante puedan sacar la iglesia adelante y que sea una iglesia contagiosa para que los demás quieran decir, yo quiero tener lo que ellos tienen. Que era lo que aquel tiempo sucedía. Lo que pasaba, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué pasa en esa iglesia que a pesar que cantamos mal pero se escucha bien? Que adoramos al Señor a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Yo quiero tener lo que ellos tienen. Amén. La iglesia es la familia de Dios. Todos los creyentes son hermanos y hermanas de un mismo Padre que nos engendró. El Dios quien hizo esta obra, y esta obra es hermosa. Cada uno de nosotros somos un solo cuerpo y cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros. Uno de ustedes es mi brazo derecho, el otro es mi brazo izquierdo y otro puede ser los ojos, los oídos, los pies. Todos
somos uno. Todos nosotros estamos unidos en un vínculo que va más allá de lo que podamos estar viviendo o pasando, ya que todo esto permanece desde ahora y hasta toda la eternidad seremos un cuerpo en Cristo. Unidos por el vínculo del Espíritu Santo, somos llamados a tener una misma mente, un mismo corazón y vernos unos a otros como una parte de que yo necesito. Todos somos importantes, todos somos necesarios, ninguno sobra, ninguno está de más, todos somos útiles en la casa del Señor, todos somos útiles en la iglesia. Por mucho tiempo el enemigo a veces nos trabaja aquí y nos dice que somos inútiles, que no servimos para nada, que solo estamos calentando una banca dentro de la iglesia o una silla. Es un error. Todos somos útiles dentro de la iglesia del Señor. ¿Con diferentes funciones? Sí. Y eso debemos tenerlo claro. Usted cumple una función diferente a la que cumple su pastor. Usted cumple una función diferente a la que cumple a lo mejor un jefe de un cuerpo. Pero todos son útiles. Todos son necesarios. Ninguno de ustedes sobra, sino que al contrario, nosotros debemos trabajar para que más lleguen a trabajar a la obra del Señor. Amén. Unidos por el vínculo del Espíritu, somos llamados a tener una misma mente, un mismo corazón y vernos unos a otros como una parte de que yo necesito. Mi hermano, mi hermana es una parte de mí que yo necesito, así como necesito mis uñas, mis dedos, mi piel. De igual manera, yo necesito a cada uno de ustedes como mis hermanos para trabajar, para llevar adelante esta obra. Dios ha diseñado esto en su sabiduría. Esto no es que algún hombre se le ocurrió o dijeron, los apóstoles hagamos una iglesia y tal, y le ponemos cristianos. En ese tiempo los del camino les decían. Pero no, esto no nace de pensamiento de hombre. Y esto es lo maravilloso, porque a veces pensamos los hombres que la iglesia no se mueve si yo no la muevo. Es un error. La iglesia no nació de mí. No nació de los hermanos que comenzaron esta obra. Fue el Espíritu de Dios. Fue Dios mismo que comenzó esta obra. Y esto es lo maravilloso, porque el diseño viene de Dios. En su sabiduría, Dios ha creado a la iglesia no meramente como un grupo de personas reunidas para hacer cosas en común, sino como un cuerpo, como una familia que se ayuda mutuamente según la sabiduría y gracia que nos da nuestro Señor. Como una sociedad y nación cuyo arquitecto y constructor es Dios. Usted y yo fuimos llamados para cumplir una misión en la cual Dios quiere que usted y yo cumplamos. Amén. Hoy día ese concepto de la iglesia se está perdiendo. La práctica de congregarse domingo tras domingo y en otros días de la semana se está considerando como anticuado. Se piensa que la membresía de la iglesia no es necesaria, no es útil y debemos considerarlo como algo del pasado. Para algunas personas la iglesia se toma como un club social que cualquiera puede venir y salir cuando lo deseen. Se vuelven un entrar y salir cuando les plazca, no tomando un compromiso serio de ser un verdadero cristiano. Cuidado cuando nosotros tomamos la iglesia como eso, como el servicio, como un cristiano y venimos cuando queremos, cuando tengo tiempo, cuando ya no tengo que lavar. Y la que lava es la lavadora. Y hay lavadoras que se demoran con secadora casi 2 horas o 2 horas y media lo que dura un culto, imagínense, y estoy lavando. Bueno. Pero ese es el pensamiento de algunos cristianos. También hoy existe el cristiano de internet o YouTube, que dice que uno está equivocado, que los tiempos han cambiado, que no es necesario congregarse, que se edifican con mensajes por este medio que no necesitan a la iglesia y menos de un pastor, que escuchan predicaciones de grandes maestros y predicadores de hoy en día,
como Dante Gebel, Cash Luna, Joel Osteen, Brian Houston, Danilo Montero, Paul Washer, John MacArthur, Joyce Meyer, Guillermo Maldonado, José Girón, Sugelín Michelin y entre otros. Y pueden decir, es que esos mensajes son mejores que los del pastor de ahí de la 10 de mayo. ¿Qué vamos a comparar con Paul Washer? Ni a los talones le llega el pastor. Po. Y es verdad. Puede ser que aquellos mensajes de aquellas personas pueden ser, pero aquellas personas nunca están preocupados por ti. No se preocupan por ti. Un mensaje que tú puedas escuchar por internet, por muy bueno que puede ser, pero no tienes un pastor que está orando por ti, que se está preocupando por ti. Pueden ser mejores, sí. Pueden a lo mejor tener mayor gracia. Que pueden mover tus emociones, porque normalmente si tú escuchas alguno de estos mensajes de aquellas personas solamente mueven emociones. ¿Y están considerados algunos de ellos como los 10 más famosos a nivel mundial? Sí, porque congregan mucha cantidad de gente. La pregunta es, ¿qué están enseñándole a aquella membresía? Si se están preocupando porque realmente tú puedas crecer. Pero algunos piensan que no es necesario. Que pueden crecer teológicamente de esa forma. Pero quiero decirte que el ser cristiano no es solamente lo que tú puedas crecer teológicamente o con la sabiduría que tú puedas tener. Es un complemento. Y siempre voy a apostar y voy a decir de que nosotros debemos estudiar las Escrituras y debemos conocerlas. Pero el que tú conozcas la Escritura no te hace ya un cristiano. Es necesario que nos congreguemos. Es necesario ser iglesia. Es necesario que nos reunamos. Es necesario que podamos compartir juntos. El que piensa de esa forma está equivocado. Está bien que pueda escuchar mensajes por este medio, pero es importantísimo que nos congreguemos, que nos edifiquemos los unos a los otros, que nos podamos exhortar y vivir en comunión. El cristiano no puede ser un ser individualista, debe ser un miembro de la iglesia. Si tú estabas pensando en que, no, pastor, si yo escucho mensajes no necesito de la iglesia, escucho, mire, el martes pongo el enlace y ahí me predica Guillermo Maldonado. El miércoles escucho de Joyce Meyer. El jueves pongo las maratónicas de Dante Gebel. El viernes escucho los días de gloria de Cash Luna. Y para terminar el sábado escucho a Joel Osteen, que dijo que nunca más en su iglesia se iba a predicar de pecado. Y cuando fue un predicador que empezó a predicar del pecado, lo sacó del púlpito porque él había hecho un compromiso de que nunca más iba a predicarse de pecado. Y a veces nosotros, wow, que estos poderosos mensajes que ponen aquellas personas. Y uno simplecito te está dando la serie del libro de los Hechos y ya lleva casi 3 meses hablando y recién va terminando el segundo capítulo. ¿Qué nos va a enseñar este pastor mientras los otros tremendas predicaciones o motivacionales que te puedan entregar? Pero son pastores que están estudiando, que estudiamos, leemos para entregarte lo mejor, para que tú puedas crecer. La iglesia es importante. No es un invento de los hombres, es algo que Dios mismo ha instituido para el bien de sus hijos. Es la obra de Dios. Versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que eran salvos. Lucas dice aquí que el Señor Jesús quien añade a la iglesia. Amén. Si nos damos cuenta, la iglesia no es una sociedad voluntaria como el Club de Leones o cualquier otro club o asociación. La iglesia es una institución divina. ¿Es Jesús quien edifica la iglesia o es Jesús mismo quien dijo en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Y esto es hermoso. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
se han querido levantar para destruir la iglesia. Se han levantado ministerios, se han levantado los liberales, se han levantado cualquier corriente para poder destruir a la iglesia, pero la iglesia sigue creciendo, sigue intacta, porque no es algo instituido por un hombre, sino que es instituido por Dios mismo. El problema es que cuando tú y yo pensamos y decimos que no es necesaria la iglesia, que no es necesario que yo me congregue y decimos, es que yo hago la voluntad de Dios, cuidado, porque estoy pecando. Estoy dando cosas sobre aquella iglesia. No se olvide que Saulo, quería destruir la iglesia y la perseguía. Y Jesucristo se le apareció, dice la Escritura. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Pero Jesucristo le dice, dura cosa es dar cosas contra el Hijo. Dura cosa es irte en contra de la iglesia. Amado, cuando tú menosprecias la iglesia que el Señor te dio, que el Señor te trajo, te puso, estás menospreciando a Dios. Cuidado con eso. Cuidado. Amén. Entonces, si el Señor es el que añade, esto significa que es Dios quien nos lleva a amar y a valorar la iglesia. Y por la iglesia me refiero a todo lo que ella compone, no solo a los creyentes que son la iglesia, sino también los oficiales de la iglesia, las reuniones de la iglesia, en fin, todo aquello que Cristo mismo instituyó como parte de su iglesia. Cuidado cuando nosotros menospreciamos, no, total es la reunión de voluntarios, no, total es la reunión, no, es que está a cargo de los jóvenes, ¿para qué? De los jóvenes se van con su tarrería a veces, tocando la batería y no. Cuidado, estamos menospreciando lo que Dios instituyó. Por eso es tan importante. Por eso le dice, no sé si reflexionaron y pensaron, porque a veces decimos, no, es que tengo tantas cosas que hacer, pero en este tiempo de aquellos hombres que Dios instituyó esta iglesia, ellos decían, lo más importante es servir a Cristo. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo más importante, como decía la pastora Anita? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Estamos amando realmente a Dios? ¿O nos estamos amando a nosotros mismos y a nuestros tiempos? Es que me canso, pastor, es que no entiendo, es que tengo tantas cosas que hacer. No haga tantas cosas y busque más de Dios. Porque cuanto más cosas hacemos, más problemas tenemos, más cansados nos sentimos, más preocupaciones tenemos. Y a veces no tenemos tranquilidad, no tenemos paz. Y decimos, pero si yo sirvo a Dios, Señor, ayúdame. Sácate algunas cosas que estás haciendo. Sácate algunas preocupaciones que estás tomando que no te corresponden. Y disfruta de lo que Dios te ha dado. Amén. Ahora bien, ¿qué significa añadir? Añadir no es meramente asistir, sino ser parte de la iglesia. ¿Sabe que en ese tiempo que uno decía, y añadía, qué rico, están llegando? No. Cuando él añadía, se hacían parte de la iglesia. Y ser parte de la iglesia es unirnos en pacto con Dios y con otros. El énfasis del pasaje que hemos leído lo es la unidad que tenía la iglesia. Amén. La iglesia que Jesús crea es un cuerpo unido en la doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, era una iglesia enseñable que se sometía a las enseñanzas apostólicas. No a lo que yo pienso, a lo que yo creo, sino a lo que la Escritura me dice. Pregunta, ¿yo me dejo enseñar por la Escritura? ¿Estoy haciendo lo que la palabra de Dios me dice que haga? Muchos pueden decir, sí, pastor, yo hago, pero ¿lo estás haciendo todo? ¿O solo la parte que a ti te agrada? ¿Solo la que te gusta? ¿Solo la que encuentras atractiva para ti? ¿Y lo que no te gusta? No, es que eso todavía el Señor no ha tratado conmigo. Pues, no, si nos tenemos respuesta para todos.
somos especiales. El Señor no trata conmigo todavía en esa área. Y espero que no trate durante varios tiempos. Pero en lo otro, pastor, usted sabe, estoy ahí. Soy fiel a eso. Pero en eso no, pastor, no me pida eso todavía. El Señor no trata, está ahí. Dejemos que el Señor trate con todas nuestras áreas para que seamos bendecidos. Tenían unidad familiar. Perseveraban en la comunión unos con otros. Los hermanos se veían como una familia y se ayudaban mutuamente, compartían lo que tenían. Y a veces sabe que para mí, como su pastor, es triste ver a hermanos que apenas termina el culto, se van como si se estuviera incendiando la iglesia. No sé si este lugar, pero termina el culto, pido la bendición y salen como ¡pum! Disculpe que se los diga. Pero en eso, al hacer eso, no hay comunión. La comunión es la relación, ¿cómo decía la pastora Anita? Interpersonal de unos con otros. Eso es comunión. Amén. La comunión no es solo, entonces el pastor, ya para que el pastor no diga nada, ahora me voy a quedarme y lo voy a despedir de él. Puede pasar ahora. No, no es solo eso, es tener relación. Por eso decía que compartían el pan, comían los unos con los otros. Y es triste, por eso digo, es triste a veces cuando hay hermanos que dicen, nosotros tenemos, como iglesia, tenemos algunas actividades en las cuales comemos acá. Tenemos los aniversarios, tenemos la celebración de las mamitas, tenemos la celebración de los hermanos, de los varones, tenemos la celebración de los aniversarios, los cumpleaños del pastor o de la pastora, que también a veces se celebran. Bueno, siempre lo han celebrado, así que. Pero muchos de ustedes no están, po, porque dicen, no, es que ahí no hay nada de Dios, po. Hay que ir a comer la carne, po. No, es un error. La iglesia primitiva, la iglesia que estamos analizando, ellos compartían. No sé si celebraban cumpleaños, pero sí comían juntos. Sí tenían todas las cosas en común. Si usted piensa, no, es que ahí no hay nada de espiritualidad, sí hay espiritualidad. Porque en esas comidas es cuando uno a veces se entera de las situaciones. Se empiezan a conocer los hermanos. Y a veces uno tiene una mirada de un hermano que puede hacer, y este hermano, pero cuando uno conversa con él, lo trata, se da cuenta, no es nada de eso. Es solo una barrera que tiene puesta para que no le digan nada. Porque a veces somos así. Pero cuando empezamos a conversar, empezamos a relacionarnos, nos damos cuenta de lo equivocado que a veces estamos. Por eso es tan importante que cuando la iglesia invite a algún almuerzo, pronto tenemos los bautismos. Y usted sabe que los bautismos los terminamos con curanto. Y ojalá vayamos todos, porque vamos a hacer un culto en la playa. Ahí hacemos el culto, un culto del día domingo, vamos a hacer en la playa, ahí a las 10:30 de la mañana estaremos ahí adorando al Señor en la playa, y esperemos que tengamos un día así como el que está hoy día, y que de más temprano haga calor, donde la gente llegue ahí y nos vea adorando al Señor. Y luego vamos a bautizar a los hermanos y las hermanas que están para bautizar. Y después de eso nos vamos todos donde Orlandito. Porque vamos a disfrutar de un rico curanto en hoyo, en coinonía, todos juntos. Amén. Usted no diga, no, es que eso no es espiritual. Sí es espiritual, porque somos la iglesia del Señor, donde compartimos, donde no miramos a nadie. Y lo rico de esta iglesia, que no mira a nadie por debajo del hombro, oh, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Por qué tú viniste? No, todos participamos. Todos comemos. Incluso los esposos de algunas hermanas han participado con nosotros. Todos son invitados a esta actividad. Y eso es lo que tenía aquella iglesia. Era una iglesia familiar.
Y nosotros debemos ser una iglesia familiar. También había unidad en la adoración, perseveraban en el partimiento del pan. El partimiento del pan es la celebración de la Santa Cena y representa la adoración a Dios. Había unidad de adoración. Todos los creyentes participaban de la Santa Cena y de la adoración a Dios. Cuando los invitemos a cenar con el Señor, vengan a cenar con el Señor. Amén. Había unidad en la oración en la iglesia. Y aquí a veces nos falta, en la parte que muchos cogíamos, o la iglesia cogía. Porque si hay algo que cuesta a la iglesia es orar. Perseveraban en las oraciones. Hace referencia a los diversos cultos de oraciones que la iglesia hacía. La idea no es meramente que se reúnan a orar, sino que participaban de los diversos cultos de oraciones que se hacían. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Y vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, es decir, velaban por sus necesidades. No le voy a decir al hermano Esteban que se ponga a vender sus campos que tiene por ahí para poder ayudar a algún hermano que tiene necesidad. Pero de las cosas que el Señor, no, dice, no me pida tanto, pastor. Pero sí de nuestras necesidades o de nuestro que el Señor nos da, podamos bendecir a aquel que tiene necesidad. Como Dios nos haya prosperado. No era impositivo, ya no era una obligación, era como el Señor trataba con las personas. Y si el Señor le dice a mi hermano Esteban y a mi hermana Sandra que tienen que darlo para la obra, ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Porque en ese tiempo había hombres como Bernabé que lo dio todo para la obra. Y otros dos quisieron imitar, ¿y qué les pasó? Murieron, así como dice la Camila, murieron. Estaban pendientes unos a otros de las necesidades de los demás y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan y las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por eso le decía que los que estaban ayer, si estaban alegres, hermana Karina, está bien. Ahora, si estaban tristes las chicas, pucha, de ninguna manera, así que no había llaneros solitarios entre el pueblo de Dios. No había creyentes desvinculados de la adoración a Dios. No había creyentes que eran sus propios maestros, sino sujetos a la autoridad de los apóstoles o ministros de la palabra. Amén. Los llaneros solitarios que a veces se puedan levantar no es que yo me adoctrino como yo quiero, yo sirvo al Señor como yo quiero. No va con la iglesia del Señor. Amén. Así que si usted escucha a algunos llaneros solitarios que dicen, no, yo no necesito congregarme, usted vaya y diga, sí necesitas. Si no lo haces, no estás haciendo la voluntad del Señor. Amén. Y todo esto, hermanos, es la obra de Dios. La iglesia no es una asociación voluntaria, es una institución divina. Y es Jesús quien añade a la iglesia y nos hace amarla y nos lleva no meramente a asistir, sino a darnos en cuerpo y alma por la unidad y el bienestar de la iglesia en una misma enseñanza, una misma adoración, en una unidad familiar, en una unidad en las actividades de la iglesia, en buscar satisfacer nuestras necesidades y en un mismo corazón. Cada uno podía decir, esta es mi iglesia, esta es mi familia, esta es mi casa y este es mi pueblo, estos son mis hermanos. Qué lindo cuando podemos decir esto de nuestra iglesia. Cuando nosotros nos preguntan allá en Santiago, no, yo amo a mis hermanos de Calbuco. Y cuando estamos en las conferencias, echamos de menos a los hermanos de Calbuco. Aunque ellos no nos echen de menos, pero nosotros los echamos de menos. Aunque ojalá ellos digan, quédense más tiempo por allá. No, nosotros los echamos de menos, los extrañamos. Ustedes son nuestros hermanos. Esperemos que ustedes tengan el mismo pensamiento hacia nosotros. Estos son mis pastores. Esta es mi familia. Esta es la iglesia que el Señor me dio, me plantó y en la cual yo puedo trabajar. Amén. La iglesia entonces es importante. No es cualquier cosa. Es el medio que Dios usa para
salvar. Y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. La Biblia de Jerusalén lo traduce de esta manera. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que habían de salvar. La iglesia es el medio que Dios usa para salvar a aquellos que están perdidos. No es cualquier cosa. Usted y yo, que a veces nos miramos poca cosa, es la iglesia que Dios tiene para salvar a los perdidos. Amén. Aunque aquí no usen nada, ni siquiera te den para coordinar, para guiar una oración, no importa. Tú, en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, eres el medio que Dios tiene para que otros puedan salvarse. Amén. Dios instituyó a la iglesia como un medio para confesarle delante de los hombres. Y esto es importante. Jesús dijo en Mateo 10, 23, 10, 32 y 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Mire lo que dice, que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La membresía de la iglesia es el medio que Dios ha instituido para que la iglesia invisible, es decir, los creyentes, los que hemos sido salvados, le confesemos y hablemos de este Cristo a los hombres que no le conocen. Amén. Esto es la iglesia. Esto es lo que nosotros, estas cualidades que vimos en este día, nosotros debemos tenerla como iglesia. Si hemos menospreciado o hemos mirado en menos la iglesia, que no es importante que nos congreguemos, saque ese pensamiento. Es importante. No vaya en contra de lo que Dios instituyó. Si decimos servir a Dios, amar a Dios, querer hacer la voluntad de Dios, una de las cosas que debo hacer es congregarme. Así que a todos aquellos que alguna vez han dicho no es necesario, hoy les digo a través de la Escritura que sí es necesario, sí es importante. Y como les digo, deje cosas de hacer y busque más del Señor. Amén. Póngase de pies.